Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula. Vamos a comenzar, como bien anticipé anteriormente, a ver cuál es el modelo penelístico del desarrollo de la creatividad, que como ya venimos diciendo será el modelo de Walt Disney. En su momento parece ser que algunos penelistas, entre ellos Robert Dill, se dedicaron a ver cuáles eran los estadios o fases a partir de los cuales Walt Disney generaba un resultado exitoso en cuanto a la creatividad. Entonces se extrajeron lo que para nosotros es un modelo esencial, ¿no? Esta idea de modelo esencial, que es como ver qué es lo fundamental que hay en un proceso largo. Encontraron que la creatividad para él tenía que ver con una serie de fases que se repetía en cada uno de sus procesos creativos, o por lo menos hicieron esta generalización. Así que les presento aquí algunas cosas en cuanto al modelo antes de ver la demo. Una práctica posible para el diseño creativo. Esta hermosa frase de Walt Disney: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde quieres estar mañana. Sin lugar a dudas, podríamos afirmar que el modelo de creatividad de Walt Disney tiene que ver con esto, con encontrar nuevas opciones en la creación, realización y puesta en práctica de objetivos. Es decir, no es solamente un diseño de sueño, vaya, ahí parece confusional, ¿no? No es solamente eso, sino que también tiene la puesta en práctica. La primera fase, la fase del soñador; una segunda fase, la fase del realista; y una tercera fase, la fase del crítico, ¿sí? Este es el modelo original. Después vamos a ver ampliaciones, correcciones. En la fase del soñador yo simplemente hago el cuadro lo más amplio que pueda. Sumo la mayor cantidad de detalles en cuanto a sueños, evitando caer en juicios boicoteadores. Ahora igual vamos a hacer doble clic en cada una de estas fases, pero primero quería mostrarle el modelito entero. En la fase del realista, que es el que piensa en secuencias, en pasos, en recursos; y la fase del crítico, ¿sí?, que de alguna manera es el que va a poner a prueba el modelo. Esto que ustedes están viendo allí como un circulito, en realidad cuando lo juguemos en el espacio, es una dinámica que se hace con marcadores espaciales. Lo que vamos a hacer es abrir al modo de 3 posiciones perceptuales, primera, segunda y tercera. Bueno, aquí lo que vamos a estar configurando son partes internas, básicamente. Voy a tener la parte interna mía o mi dimensión encargada del soñador o de soñar, la parte mía encargada de ser realista y la parte mía encargada de ser crítico. Y esos son los 3 lugares. En modo alguno esto quiere decir que tenga algo que ver con aquella dinámica, ¿sí? Porque a veces surge esta pregunta. Aquella dinámica, me estoy refiriendo a multifoco perceptual, es una dinámica que lo único que comparten es que haya 3 papelitos en el piso, nada más. Aquella lo que configuro son puntos de vista, el mío, el del otro y el del observador externo. Y aquí lo que estoy configurando sí son dimensiones internas: la del soñador, la del realista y la del crítico. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vamos a ver un poquito. La primera de las etapas es la etapa del soñador, donde lo importante es declarar el objetivo en términos positivos, ¿sí? Esto está ligado a las condiciones de la buena forma, donde yo digo lo que sí quiero manifestar en el mundo. Promover alternativas acerca de la idea con la mayor cantidad de detalles posibles. Hay como una preguntita que nos gusta para esto, y es el ¿y qué más? ¿No? Así de simple. ¿Qué te gustaría lograr en la vida? Como siempre traigo, montar un instituto de e-learning. ¿Y qué más? Y me gustaría que ese instituto de e-learning tenga acceso a diferentes poblaciones y geografías. ¿Y qué más? Y me gustaría contar con disciplinas de PNL, de coaching, de constelaciones familiares y biodecodificación. ¿Y qué más? O sea, estimular la parte creativa de la persona puesta al servicio de traer un brainstorm lo más ampliamente posible acerca de eso que quiere. Acá lo importante a cuidar es que no aparezcan juicios boicoteadores. A veces pasa que la persona empieza a decir algo y inmediatamente se frena, y es porque apareció algún juicio de que o no puede, o no se lo merece, o no es capaz. Ahora tiene que ver con lo que figura abajo, fíjense. Definición de la gran imagen desde una actitud de que aquello que estoy comenzando a soñar es posible. Soy capaz de hacerlo y me lo merezco. Posibilidad, capacidad y merecimiento son, seguramente ya lo mencionamos, las 3 creencias básicas a partir de la cual la PNL considera que algo puede ser manifestado. Entonces,
Si la persona está hablando y se frena, probablemente hay un juicio boicoteador porque se le filtró algunas de estas tres creencias en negativo. O piensa que eso no es posible, ¿sí? O piensa de que él no tiene las capacidades, él o ella, o piensa que no se lo merece. Leía en estos días, escuchaba, en realidad era en un podcast, ¿no? Cuando alguien logra hacer un cambio importante, por ejemplo, batir un récord en cuanto a cuántos segundos dedicar o utilizar para correr los 100 metros, inmediatamente luego hay un montón de personas que en cascada empiezan a poder eso. Esto tiene que ver con la creencia de creer que algo es posible. Entonces, cuando nosotros estamos en la fase del soñador y la persona está en el estoy ayudando, acompañando a la persona y estimulándola a partir del ¿y qué más? Hay que cuidar que no haya bloqueos neuromusculares, que no se frene. En cuanto vea eso, vuelvo a preguntar, vuelvo a insistir para que algo más venga. Ampliar, como figura ahí, la mayor cantidad de detalles posibles en la idea más macro. ¿Sí? No sé, podrían ser detalles en cuanto a lo específico, pero la idea general es el chunk up, es decir, ir abriendo lo más posible el sueño, evitando cualquier boicoteador interno. Este sería como la primera fase, la fase del soñador del modelo de Walt Disney. Vamos a la otra. Comparto primero la visión grande para que sea más fácilmente leíble. Lo macro de la fase del realista es estar pensando en recursos, ¿no? Pueden ser recursos materiales, recursos temporales, ¿no? Recursos, pasos, secuencia de pasos, por eso está también la idea del marco temporal. Condición de la buena forma muy importante para este lugar, asegurar que la idea sea iniciada y mantenida por la persona, ¿no? Esto del autocontrol, depende de vos comenzar el proceso el cual estás soñando, sostener ese mismo proceso, especificar sensorialmente que habrás llegado a la meta y la evidencia sensorial. Estas son como las condiciones de la buena forma que tienen mucho que ver con la fase de realista. Así que lo importante a cuidar hasta aquí tiene que ver por un lado con estas condiciones de la buena forma, ¿sí? El autocontrol y la evidencia sensorial. Por el otro lado, jugar todo lo que se pueda con lo que vimos en el lado de los recursos, ¿sí? En la parte de recursos cuando vimos condiciones de la buena forma, luego vimos recursos. Creo que el marco como sí, si bien lo vemos más en profundidad en el máster en PNL, es un marco sumamente importante. Hay un mentor, así como si fuera ese mentor, ¿qué estaría haciendo? ¿Cuál sería el próximo paso que haría? ¿Cómo lo haría tal otra persona? El marco como sí es sumamente interesante para disolver creencias de imposibilidad. Así que fase del realista tiene que ver con secuencias de pasos, podría tener que ver con establecer metas más chicas dentro del gran objetivo, como también vimos en el módulo anterior. Todo esto hace el realista. Y por último vamos a la fase del crítico. Recuerden que estamos viendo la fase original, ¿no? Del soñador al realista y al crítico, pero podría jugarse al revés, ya lo vamos a ver en una de las conversaciones. Lo importante del crítico, así como lo importante del soñador es pensar en recursos, lo importante del crítico es pensar en interferencias. Entonces, identifica posibles puntos débiles, indaga por las interferencias, define el plan de forma que sea ecológico para la persona, ¿no? Aquí aparece otra de las condiciones de la buena forma, ¿no? Que sea bueno para mí, que sea bueno para el otro, que sea bueno para el sistema, la ecología. Es bueno que lo chequee el crítico, ¿no? Porque es el que va a traer estas preguntitas capciosas que me ayudan a ver si esto realmente se cumple. Anticipa los problemas poniendo a prueba la idea, considerando lo que podría parecer como disfuncional. Para mí, el lugar del crítico es someter a pruebas. No diría que sería el falsacionismo de Popper, ¿no? Pero poder someter a prueba todo lo que estoy manifestando como sueño. Y después vamos a ver esto de alternar el orden. A veces para mí es como interesante tener la idea y después someterla a prueba y después ver los recursos. Y después a veces puede funcionar bien como lo estamos contando hasta acá. Ya veremos de qué depende esto. Así que la fase del crítico, si quieren como para tener una clara idea, ¿sí? Es un mentor que hace muy buenas preguntas al sueño. No es un boicoteador, porque a veces esta cosa de poner a crítica parece que hay que criticar. No es una crítica destructiva del proyecto, sino que son buenas preguntas para llevar el proyecto a un nuevo nivel a partir de develar que podría no estar funcionando. Y es muy distinto, no es una crítica destructiva, ¿no? A veces la palabra crítico puede aparecer allí como con un mal sentido
y distorsionando como lo usamos realmente, ¿no? Así es que el modelo Walt Disney hasta aquí tendría que ver con una primera fase, la fase del soñador, que tiene que ver con crear el mapa lo más ampliamente posible en relación al sueño, con esta preguntita de ¿y qué más? Luego tiene la fase del realista, que tiene que ver con encontrar los recursos y las secuencias de pasos. Y finalmente tenemos la fase del crítico, que no es un crítico destructor, como recién decía, o destructivo, sino que tiene que ver con alguien que hace buenas preguntas identificando los posibles puntos de falla, es decir, las interferencias. Para mí, modelo Walt Disney de creatividad altamente efectivo para procesos de coaching donde quiero manifestar cosas en el mundo real, y bien vamos a ver cosas materiales, perdón, en el mundo real, cosa que después vamos a ver también ampliando otro tipo de utilización, ¿sí? Sumamente importante a la hora de cómo llevar a cabo la dinámica de la exploración de Walt Disney es el uso de los marcadores espaciales en el piso, que funcionan como anclajes espaciales, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora solo cuidar que en cada uno de los lugares la persona solo esté conectada con eso, es decir, si estoy en el soñador y aparece algo del crítico o algo del realista, lo tengo que bloquear. Si estoy en el crítico y aparece algo del sueño, lo tengo que bloquear. Bloquear quiere decir decirle a la persona, entiendo que eso puede ser importante, ahora lo vemos. Si vemos que la persona sigue queriendo hablar de eso, le invitamos a que cambie de lugar. Eso sería uno de los tips importantes a cuidar. Y el otro, el de los marcadores espaciales como anclajes espaciales, es entender que ahí se va como creando campos de información de esto, de soñador, de crítico y de realista, y que es muy importante la fisiología que adoptamos en cada uno de ellos. Yo tengo una determinada fisiología cuando sueño en algo y se la puedo preguntar a la persona. Cuando estás ahí en tu fase soñadora, ¿en qué sos bueno soñando? Y soy bueno soñando cuando armo viajes. Ah, contame cómo lo haces. Sí, y ahí ya empieza a aparecer la fisiología del soñador. ¿Y en qué sos bueno haciendo secuencias de pasos? Y soy bueno haciendo secuencias de pasos cuando armo una clase. Ah, contame cómo lo haces, la secuencia de pasos. Yo voy calibrando, ¿sí? Esta es la idea de calibración de la PNL, cómo es la fisiología de la persona cuando está en soñador, en realista y en crítico, y luego cuido no solamente que en cada uno de los marcadores espaciales se hable exclusivamente de lo que se tiene que hablar allí, sino también de la fisiología que sea la que le corresponde. Para mapeo rápido, no sé si es lo más adecuado porque a mí las generalizaciones no me gustan, pero les comparto lo que van a encontrar en todos los libros de PNL, ciertas características generales de las simetrías, ¿sí? El soñador, fíjense, la postura relajada, ojos y cabeza también hacia arriba, a la derecha, esta cosa de la imaginería visual creada, ¿no? Esta es la postura, como cuando hacíamos disociación visual kinestésica, poníamos la imagen allá lejos e invitamos a que levante el mentón, todo eso es postura de soñador. La postura del realista es bastante más simétrica y firme, equilibrada, no hay joystick ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda. Y el crítico, puede tener una postura que sea mucho más angulada, la cabeza inclinada. Mi crítico va un poco hacia adelante y mi crítico va un poco hacia este lugar. Entonces, plan A, pregúntenle a la persona cómo lo hace y calíbrenlo. Plan B, si no logran calibrarlo, si todavía están como adiestrándose o entrenándose en esto del calibrado, pueden utilizar estas tres fisiologías clásicas que están en la mayoría de los libros, ¿sí? Entonces, dicho esto, nosotros tenemos hasta acá tres marcadores espaciales, ¿sí? Que son las del soñador, las del realista, son los del soñador, realista y crítico. Tenemos que cuidar que cuando la persona está en cada uno de estos marcadores espaciales solo hable de lo que le corresponde a ese marcador y tenemos una fisiología que cuidar. Por ahora con esto ya podemos ir a ver la demostración. Vamos a hacerlo girar, no sé en la demostración, ¿no? Pero después vamos a ver que puede girar. Siempre comenzamos con el soñador, pero a veces vamos al realista y después al crítico, y a veces vamos al crítico y después al realista. Vamos a ver cómo sale la demo, depende de la persona, pero saber que son intercambiables, ¿sí? No es que tiene que girar siempre así
o siempre así y un solo giro. Yo puedo ir del soñador al realista y volver al soñador, puedo ir al crítico, encontrar una interferencia y volver al soñador para buscar cómo soñar posibles maneras de disolver esa interferencia y después ir de nuevo al realista para ver si eso que soñé para disolver la interferencia es realizable. Es decir, total flexibilidad para ir moviéndose por los tres lugares, no es que necesariamente sea una sola vuelta y en un determinado sentido. Hasta aquí la cápsula introductoria del modelo y después sí, vamos a ver la demo. Muchas gracias.